Valentine Valiente capítulo 27. El amanecer llegó sin pedir permiso. Y con él llegó también una nueva ola de incertidumbre. La ciudad comenzaba a moverse. Pero para quienes estaban atrapados, en medio de esta tormenta emocional, el tiempo parecía haberse detenido. Valentine pasó la noche en el hospital, acompañando a Brian. No pudo dormir, aunque Brian estaba fuera de peligro. El miedo de perderlo no desaparecía tan fácilmente. Sentada en una silla junto a la cama, observaba cómo el pecho de Brian subía y bajaba lentamente mientras el sol se colaba tímidamente por la ventana. Cada respiración de él era un recordatorio de lo cerca que habían estado de perderlo. Alejandro había pasado la noche en una sala de espera cercana. Aunque Valentine le insistió en que se fuera a descansar, él se negó. No pensaba dejarla sola otra vez. Cuando el sol empezó a salir, Alejandro entró a la habitación con 2 cafés calientes. Valentine levantó la vista y sonrió débilmente. Ese simple gesto fue suficiente para calmarlo. Sin palabras, se sentó a su lado, y ambos permanecieron allí en silencio, compartiendo un momento de paz que no necesitaba explicaciones. Mientras tanto, en la casa de Edmundo, la situación estaba lejos de mejorar. Macarena había regresado tras su crisis en la playa, pero el ambiente seguía siendo tenso. Había decidido quedarse en su habitación, sin querer ver a nadie. Había pasado la noche sin dormir, mirando al techo y tratando de entender cómo su vida se había derrumbado de esa manera. Por primera vez, no culpaba a nadie más. Sentía que el peso de todo lo que había hecho le aplastaba el pecho. Edmundo se había levantado temprano. Caminaba de un lado a otro de su estudio con una mezcla de preocupación y cansancio. Había pasado toda la noche hablando con sus abogados, tratando de contener el desastre financiero que Frida había dejado atrás. Las cuentas estaban comprometidas. Varios documentos faltaban, y había movimientos sospechosos que podían poner en riesgo la empresa. Sabía que Frida no iba a quedarse tranquila. Ella no sabía perder. Nunca lo había sabido. En otro lugar, Frida estaba sola en la cabaña. No había pegado un ojo. Sus pensamientos eran un torbellino de rabia, humillación y miedo. Sentía que todos la habían traicionado. Edmundo la había dejado de lado. Macarena la había abandonado. Y Valentine, según ella, había tomado todo lo que era suyo. Frente al espejo, se repetía que no podía rendirse. Estaba convencida de que todavía tenía una última oportunidad para recuperar su poder. Horas más tarde, Macarena finalmente salió de su habitación. Bajó lentamente las escaleras y encontró a Edmundo en la sala. Durante un momento, no supo qué decir. Él tampoco. Macarena dio un paso adelante y habló con la voz temblorosa. Le dijo que quería reparar el daño, que estaba cansada de vivir con miedo y culpa. Edmundo la escuchó en silencio. No fue fácil para él verla así, pero al mismo tiempo sentía que era necesario que enfrentara las consecuencias de sus actos. Macarena le dijo que quería irse por un tiempo. Empezar de cero, en otro lugar. Necesitaba aprender a vivir sin mentiras, sin manipulación y sin depender de nadie. Edmundo, aunque con el corazón apretado, entendió que tal vez esa era la única forma de que su hija sanara. No intentó detenerla. De regreso en el hospital, Brian abrió los ojos lentamente. Valentine se levantó de inmediato y tomó su mano. Brian la miró con una mezcla de confusión y alivio. Intentó hablar, pero apenas le salían las palabras. Aún así, consiguió susurrar el nombre de Valentine. Ella sintió que se le quebraba el alma. Lloró y rió al mismo tiempo, sintiendo que por fin una parte del dolor comenzaba a ceder. Alejandro observaba la escena desde la puerta, sintiendo un profundo respeto por la fuerza de Valentine. Cada día la admiraba más. Cuando Brian se quedó dormido nuevamente, Alejandro se acercó a ella. Valentine apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos por unos segundos. En ese momento, ambos supieron que lo que sentían ya no podía ocultarse, pero el momento de calma no duró demasiado. El teléfono de Edmundo sonó con urgencia. Era uno de sus asistentes. Le informaba que Frida había hecho una jugada inesperada. Había presentado una denuncia legal, alegando que Edmundo la había dejado fuera de la empresa de manera injusta, y que exigía parte de los bienes y la administración temporal de algunas cuentas. La noticia cayó como un balde de agua fría. Edmundo comprendió que Frida no pensaba rendirse. Iba a luchar con todo lo que tenía. En ese mismo momento, Frida miraba desde la ventana de la cabaña, con una carpeta de documentos
en la mano. Sabía que esa batalla sería su última oportunidad de recuperarlo todo, y no pensaba perder. La tarde cayó sobre la ciudad, como una sombra que cubría lentamente todo lo que tocaba. En el hospital, Valentine se había quedado junto a Brian mientras los médicos seguían controlando su evolución. Él dormía, pero su respiración era más firme, más estable, y esa sola señal bastaba para darle a Valentine un poco de esperanza. Había sido un día largo. Uno de esos días en los que cada minuto parecía una hora. Sin embargo, por primera vez desde que Brian cayó enfermo, Valentine se permitió pensar que todo podía mejorar. Alejandro había salido unos minutos para hablar por teléfono, pero no se alejó demasiado. Sabía que Valentine necesitaba sentirlo cerca, aunque no lo dijera. Caminó por el pasillo, con el celular en la mano, intentando ordenar sus pensamientos. Quería estar a la altura de lo que sentía por ella, pero también sabía que todo lo que estaba pasando con Edmundo, con la empresa y con Frida, podía ponerlos a todos en riesgo. Mientras tanto, en la mansión de Edmundo, la tensión era palpable. Los asesores legales estaban reunidos en el despacho principal. Papeles, contratos y estados financieros estaban esparcidos sobre la mesa. Edmundo se mantenía de pie junto a la ventana, con la mirada perdida en el jardín. Sabía que Frida no iba a detenerse. Sabía que el golpe legal que ella había lanzado era solo el comienzo. Macarena estaba en la habitación de al lado, escuchando parte de la conversación, sin ser vista. Había pasado toda la mañana con una mezcla de vergüenza y miedo. Pero ahora sentía algo distinto, una determinación que no había tenido en mucho tiempo. Ya no quería seguir huyendo. Ya no quería seguir escondiéndose detrás de la culpa o de las decisiones de su madre. Quería reparar lo que había roto, aunque no supiera por dónde empezar. Edmundo, por su parte, entendía que lo que estaba en juego no era solo dinero o poder, era su legado, su reputación y la estabilidad de las personas que dependían de él. Y lo que más le dolía era que Frida, una persona en la que alguna vez confió, fuera ahora quien intentaba destruirlo. Lejos de allí, Frida estaba en una oficina pequeña, acompañada por su abogado. Tenía sobre la mesa documentos que aseguraban que podía exigir participación en ciertos bienes y decisiones financieras. No era una victoria garantizada, pero era suficiente para presionar. Su objetivo no era solo recuperar dinero. Quería demostrar que nadie la apartaba sin consecuencias. En su mente, no había traición más grande que la de Edmundo. Y estaba convencida de que Valentine y Macarena habían tenido un papel en todo lo que había perdido. Cuando su abogado le preguntó si estaba segura de querer continuar con la demanda, Frida no dudó, dijo que sí, sin titubear, convencida de que todavía tenía cartas por jugar. De regreso en el hospital, Brian despertó brevemente. Esta vez su mirada fue más clara, menos confundida. Valentine se inclinó hacia él y le habló en voz baja, tratando de transmitirle calma. Él intentó sonreír, y aunque apenas lo logró, fue suficiente para que Valentine sintiera un alivio profundo. Alejandro regresó justo en ese momento. Al ver la escena, sintió que, a pesar de todo el caos, todavía había motivos para creer que algo bueno podía salir de todo esto. Sin embargo, la calma no duró mucho. El celular de Alejandro vibró. Era un mensaje de uno de los asistentes de Edmundo. La situación legal con Frida había escalado más rápido de lo esperado. El mensaje era breve, pero contundente. La demanda ya estaba en curso. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Sabía que esa noticia podía afectar no solo a Edmundo, sino a todos los que estaban a su alrededor, incluida Valentine. Guardó el teléfono, sin decir nada por el momento. No quería romper la frágil paz que se había formado en esa habitación. En la mansión, Macarena finalmente salió del cuarto y buscó a Edmundo. Cuando lo encontró, su voz temblaba, pero sus palabras fueron firmes. Le dijo que quería ayudar, que estaba dispuesta a enfrentar a Frida si era necesario, incluso si eso significaba confrontar su propio pasado. Edmundo la miró con una mezcla de sorpresa y orgullo. Era la primera vez en mucho tiempo que veía en Macarena una determinación real, una voluntad de asumir responsabilidades. Esa noche, mientras el mundo parecía detenerse en pequeños momentos de calma, antes de otra tormenta, cada uno de ellos se preparaba para lo que vendría. Valentine cuidaba a Brian
sin saber que pronto tendría que enfrentarse a una decisión que podría cambiar su futuro. Alejandro cargaba con un peso que todavía no había compartido. Edmundo y Macarena se preparaban para una batalla legal que podía destruirlos o unirlos. Y Frida, desde las sombras, esperaba el momento exacto para golpear con fuerza. La noche cerró con silencios pesados, decisiones pendientes y corazones al límite. El capítulo no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando.